Hola, habla tu profesor Ricardo Valenzuela de Tecnología. Hoy continuando con la clase anterior, ¿cierto? Donde estuvimos viendo qué lo que era corriente eléctrica, ¿cierto? Cómo se generaba la corriente a través de los átomos, y estuvimos hablando en varias ocasiones el cómo pasa de un electrón al otro, ¿cierto? Y comienza este flujo. Este flujo se llama corriente eléctrica. El camino que recorre la corriente eléctrica, ¿ya? Esta corriente es un flujo de electrones que circula a través, ¿cierto?, de estos dispositivos, y en este caso de este conductor, que puede ser cualquier tipo de conductor. Puede ser líquido, puede ser gaseoso, inclusive sólido. Ese recorrido, ¿cierto?, se llama circuito. El circuito tiene dos formas de transportar, ¿cierto?, la corriente: a través de la corriente alterna y la corriente continua. La corriente continua va en una sola dirección y en un solo sentido. En cambio, la corriente alterna cambia de sentido y de dirección. Todo esto por su efecto, ¿cierto?, del átomo. Aquí estamos observando que en este circuito la corriente continua, ¿cierto?, va desde moviéndose el electrón de un lado hacia el otro, ocupando, ¿cierto?, el átomo siguiente, y se produce este efecto. Este efecto, ¿cierto?, que es la luz, ¿cierto?, pero antes es calor. El calor produce la luz, por eso es un filamento que se enciende, pero por el calor. Bueno, esta corriente, ¿cierto?, la anterior se llama corriente continua. Esta es la corriente alterna. ¿Por qué se llama corriente alterna? Porque los átomos, ¿cierto?, van variando y los electrones van saltando de un lugar a otro. Y es un ciclo. Este ciclo, ¿cierto?, a veces 50 Hz, que son 50 repeticiones, o 60 Hz por un segundo. Es imperceptible este cambio. La corriente continua se usa con mucha frecuencia en el metro, en los automóviles, teleféricos, dispositivos electrónicos, etc. Y la corriente alterna con frecuencia en redes domiciliarias, industriales, para mover motores, para mover, etcétera, de cosas. Ahora bien, las dos combinadas, ¿cierto?, producen un efecto. Por ejemplo, el televisor necesita corriente alterna y necesita corriente continua. Ahora vamos a ver en este circuito, ¿cierto? Vamos a generar un circuito eléctrico, ¿cierto? El conductor, ¿cierto? Tenemos el efecto que queremos producir, hacia dónde va a ir, ¿cierto?, esta corriente. Tenemos estos dos clips que generarán, ¿cierto?, la especie de abierto y cerrado. Entonces, cuando está abierto, ¿cierto?, cuando no hay contacto, se llama abierto, circuito abierto. No se produce el efecto. Y cuando se juntan, se cierra el circuito, y por eso que se llama, valga la redundancia, ¿cierto?, circuito cerrado. Aquí tenemos cómo los electrones circulan, ¿cierto?, a través de ese conductor. En este caso, ¿cierto?, no hay ningún efecto. Aquí estamos solamente viendo cómo estos electrones, y aquí lo vamos a ver con más precisión, van en una sola dirección, saltando siempre al otro en una misma dirección y en un mismo sentido. Eso es corriente continua. ¿Y dónde vemos la corriente continua? En una batería, ¿cierto?, donde se convierte esto en una generación de corriente, y la linterna. Si la linterna tuviera corriente alterna, se apagaría y se encendería constantemente. En cambio, la alterna, como la que vemos aquí, la que está en tu casa, funciona con un sistema un poquito más, yo diría, con mayor, bueno, no vamos a decir con mayor complejo, sino que más bien tiene que ver con cómo se genera. Lo genera, ¿cierto?, un dispositivo gigantesco, ¿cierto?, y hace que esta corriente salte de un lugar a otro. Aquí, por ejemplo, en este campo magnético que produce este imán, ¿cierto?, la corriente va circulando, y en la medida que va circulando se transportan los electrones por este sector y comienza la corriente alterna. Por un lado pasa por acá, es decir, el lado azul, para que sepan más o menos que los electrones van por ahí. Estos electrones, ¿cierto?, saltan y se van por acá.
por este lado. Luego, ¿cierto?, cambió de dirección, ¿cierto?, y se devuelven por el otro lado, produciendo el mismo efecto, ¿ya? Que es, en este caso, aquí hay un instrumento para medir la corriente, pero podemos reemplazarlo por una ampolleta. En cambio, en la corriente continua, si la observamos en este gráfico, notamos que va girando, y una vez que, disculpen la expresión, lanzó el electrón, ¿cierto?, al girar sigue tomando en la misma dirección al electrón y va ocupando, ¿cierto?, la misma dirección y en el mismo sentido. Ahora vamos a ver los efectos de la corriente eléctrica, cualquiera de las dos, pero en especial vamos a ver la corriente continua. Vamos a hacer una pila muy sencilla, una linterna de una manera muy sencilla, teniendo un clip, teniendo una batería que va a ser la fuente de energía, ¿cierto?, que está almacenada, que está lista para ser ocupada. La característica, por ejemplo, de una pila es que está almacenada la corriente, pero se agota, ¿ya? No así la corriente alterna, que es distinta porque tiene unos generadores, ¿cierto?, que están en constante producción de corriente. Esa producción de corriente que tienen los generadores, si bien es cierto potencialmente es mucha, tiene una debilidad: deja de recibir la fuente de energía y se apaga todo. En cambio, en las baterías, como almacena corriente, puede guardarla tranquilamente y durar un tiempo más. La diferencia es que la pila o las energías guardadas tienen el problema de que duran en términos potenciales, es muy poco lo que mueven. Solamente podrías mover a lo más tu televisor, tu computador, ahí podrías tú ver el efecto. Ahora estamos viendo cómo, ¿cierto?, se enciende la ampolleta, esta linterna, este circuito. Esto se llama circuito. Ahora nos vamos a poner un poquito más complejo, ¿cierto? Vamos a producir una linterna. Y aquí quiero explicarte que hay una diferencia. Estamos ocupando otro artefacto lumínico. Anterior era la ampolleta y este se llama LED o un diodo LED. El diodo LED solamente tiene una característica a diferencia de la ampolleta. Yo la ampolleta puedo colocarla en cualquier parte y me va a encender. El diodo LED necesita que sea muy clara, muy clarito, que voy a conectar el positivo en el positivo y el negativo en el negativo. De lo contrario no enciende. ¿Por qué? Porque la corriente continua, que es la que produce la batería, en este caso la pila, va en una sola dirección. ¿Ya? Distinto es si yo enciendo un televisor o enciendo una ampolleta, en donde cuando yo enchufo, ¿cierto?, da lo mismo si lo coloco hacia la izquierda, hacia la derecha, las patitas del enchufe en el enchufe hembra donde están los hoyitos. Ahí estoy diciendo en qué lugar tienen que colocar, ¿cierto?, el cable. Aquí vamos a utilizar dos tipos de conductor, ¿ya? A diferencia del otro, que era uno solo, ¿cierto?, el clip. Aquí estamos ocupando dos. Uno, como decimos comúnmente, uno positivo y uno negativo. Entonces, vamos ahora a poner de tal manera que el negativo esté donde corresponde y el positivo donde corresponde para poder encender la ampolletita. Entonces, una vez que tú la tengas ya más o menos lista, le colocas el adhesivo. Ahí puede ser un scotch, si no tienes wincha aisladora. El cable puede ser cualquier tipo de cable que conduzca, ¿ya? Teléfono, siempre hay algo en la casa que lo puedas usar, ¿ya? Y las pilas, si ojalá pudieras tener pilas, y hacemos esta linterna. Un material distinto para recubrir, para que no quede esto tan expuesto, es una hojita, que puede ser una hoja de oficio, y la cubrimos, ¿cierto?, para proteger el cable, para proteger la ampolleta, y
de esa manera dirigir la luz al lugar que nosotros queremos. Por eso que se está haciendo de esa manera. Ahora bien, el contacto, ¿cierto? El contacto, cuando yo coloco ahí, aprieto el cable con la pila ahí en el borne de la pila, inmediatamente enciende, ¿cierto? Y se produce. Espero que lo puedas hacer. La idea es aprender haciendo. Nos vemos.